Lo que estás a punto de leer puede parecer una contradicción para quienes aún sostienen la creencia de que la existencia se transforma únicamente a través de la entrega incondicional, el esfuerzo constante o una confianza ciega en el azar. Durante mucho tiempo se ha promovido la idea de que alcanzar el bienestar, la plenitud o la realización exige sacrificios prolongados y arduo trabajo. Sin embargo, ¿qué sucedería si esa visión estuviera equivocada? ¿Y si el verdadero cambio no dependiera de hacer más, sino de transformarse internamente? Si estás buscando transformar tu vida aplicando los principios del éxito, este video es para ti. Las enseñanzas de vibración positiva han cambiado millones de vidas, y hoy pueden cambiar la tuya. Lo que se presenta aquí no es una teoría especulativa. Se trata de un método experimentado por muchas personas comunes que lograron modificar su experiencia vital sin necesidad de moverse de su espacio físico. Un estudio mantenido en secreto durante largo tiempo evidenció que es posible influir tanto en la biología como en el entorno, al punto de modificar la percepción y las circunstancias. Lo que estás a punto de escuchar ha sido clave en el camino de muchas personas exitosas. Quédate hasta el final, porque este concepto puede marcar la diferencia en tus resultados. No se trata de una simple técnica. Desafía estructuras mentales arraigadas y puede poner en jaque todo sistema de creencias. Alguien que se atreve a explorar este enfoque tal vez descubra que lo que anhelaba no estaba lejos, sino alojado en su propia configuración interna. Durante un extenso periodo, se examinó a fondo un experimento poco difundido, en el que se convocó a una gran diversidad de individuos. Provenientes de distintos contextos y realidades, se les propuso una práctica sencilla pero transformadora: actuar cada día como si ya estuvieran viviendo la vida que deseaban, sin esperar circunstancias externas ideales. Simplemente comportándose como su versión más auténtica. Esta idea resultó impactante porque desarticulaba el razonamiento lineal tradicional, según el cual primero hay que obtener algo, luego actuar, y solo después convertirse en lo que se desea. Lo que sucedió fue diferente. En un lapso breve, la gran mayoría de estas personas vivieron cambios notables en su estado emocional, en las condiciones que las rodeaban y en las oportunidades que surgieron. Algo intangible se había puesto en movimiento. Un caso particular fue revelador. Una mujer, profesional de la salud, atravesaba dificultades económicas y se sentía emocionalmente agotada. Al comenzar a desplazarse por su hogar con la actitud de quien ya había alcanzado la calma y la seguridad interior, todo a su alrededor comenzó a reordenarse. Su manera de hablar cambió, sus elecciones se modificaron y las personas empezaron a responderle de otro modo. Su entorno se adaptó al nuevo estado que ella sostenía desde dentro. Ese cambio interno fue la clave. No se trataba de alterar el mundo externo, sino de alinearse con una frecuencia ya existente en el campo cuántico. Al asumir con convicción un nuevo rol, no se estaba fingiendo en el sentido tradicional, sino sintonizando con una realidad potencial. El universo responde a lo que uno es internamente, no a lo que se dice desear. Se han observado múltiples ejemplos de este patrón. Individuos que actuaron como si estuvieran sanos y el cuerpo respondió. Personas que imaginaron vivir relaciones armoniosas y experimentaron aperturas emocionales reales. Gente que asumió el éxito como una verdad presente y comenzó a atraer vínculos y posibilidades antes imperceptibles. Cuando el cerebro acepta una experiencia como real, envía señales coherentes al organismo, el cual transmite esa información al entorno. En ese momento, se comprende que simular no es una actuación superficial, sino un ensayo profundo de la vida deseada. Y mientras el cuerpo aprende a expresar las emociones correspondientes a esa realidad futura, la vida comienza a reflejar ese nuevo estado. No es cuestión de magia, sino de procesos biológicos, físicos y una intención bien dirigida. Esta experiencia reveló no solo la eficacia de este enfoque, sino también la posibilidad de ahondar en mecanismos más profundos. Fingir,
lejos de ser una ilusión, se presenta como un puente entre lo que parece tangible y lo que es verdadero en el plano de la conciencia. A través del estudio de la intención, se llegó a comprender que lo que suele llamarse fingir es, en realidad, una herramienta sofisticada para reconfigurar el mundo material. Representarse a uno mismo como pleno, saludable o amado no es una fantasía, sino una modificación vibracional. La realidad no es rígida ni externa, es flexible y responde a las frecuencias generadas por los estados emocionales elegidos. Cuando alguien decide experimentar internamente aquello que anhela, incluso en ausencia de pruebas visibles, transforma su campo energético. Esa vibración es la que comienza a moldear lo que le rodea. El entorno siempre responde, pero no a los deseos. Responde a los estados asumidos. No se trata de desear con intensidad, sino de encarnar con atención plena el papel de quien ya vive aquello que ha imaginado. A partir de ese momento, la mente comienza a reorganizarse, se disuelven conexiones neuronales antiguas y se generan nuevas redes basadas en esa vivencia interior. El cuerpo empieza a experimentar hoy la memoria de un futuro deseado. Se ha presenciado cómo individuos modifican radicalmente su realidad sin necesidad de desplazarse. Uno de ellos imaginaba con regularidad tener un emprendimiento próspero, mientras se desempeñaba en un empleo rutinario. Se comportaba, pensaba y sentía como si ese negocio ya existiera. Con el tiempo, surgió una oportunidad concreta para materializarlo, y lo logró. La realidad física tarda en ajustarse, pero responde. La conciencia, en cambio, actúa con velocidad y expansión. Por eso, la dificultad reside en mantener el nuevo estado incluso cuando lo externo aparenta no haber cambiado. La mente acostumbrada a lo evidente intentará convencer de que nada ha ocurrido. Pero si se persiste, el entorno termina reorganizándose según el nuevo patrón asumido desde el interior. El campo cuántico permanece siempre disponible, aguardando a que la coherencia vibratoria dé lugar al surgimiento de una nueva realidad. Cuando alguien expresa que no puede simular algo porque sabe que no es auténtico, suelo responder que tal vez no se haya materializado aún, pero ya existe en el plano invisible. Y eso basta. Cuando el cuerpo comienza a actuar como si esa posibilidad ya se hubiera manifestado, se convierte en un canal activo de expresión. La realidad, en consecuencia, se acomoda ante esa certeza interna, ya que la materia siempre responde a una conciencia persistente. Desde esta comprensión, empecé a diseñar prácticas más afinadas destinadas a provocar ese estado creativo. Observé que quienes obtenían transformaciones sostenidas compartían una secuencia común. Seguían, aunque sin saberlo, un conjunto de acciones que los mantenían en equilibrio dentro del proceso creativo. Esa secuencia fue luego reconocida con un nombre particular. Durante años presté atención a cómo algunas personas lograban experimentar transformaciones precisas, mientras otras se mantenían estáticas. Descubrí que quienes alcanzaban resultados concretos respondían a una especie de mapa interno. Esto me motivó a recopilar esos pasos en un sistema que posteriormente se denominó Nightingale. Una estructura sencilla, pero de gran profundidad. El primer paso consiste en elegir un estado del ser. No se trata de un anhelo difuso, sino de una afirmación decidida: soy próspero, soy vital, soy autónomo. No es un deseo, es una declaración vivida. Esta decisión debe venir cargada de emoción, debe implicar una carga energética real. Cuando uno asume un estado con autenticidad, el entorno comienza a reorganizarse de manera silenciosa para reflejar esa nueva frecuencia. Después viene la inmersión sensorial. En esta etapa, la mente empieza a construir, con gran nivel de detalle, la experiencia deseada. No basta con imaginar una escena, se trata de oír sonidos, percibir texturas, reconocer aromas y experimentar sentimientos. Por ejemplo, alguien que anhela recuperar su bienestar no solo se visualiza saludable, sino que percibe en su cuerpo la ligereza, la respiración armoniosa y la alegría de moverse con libertad.
Esa sensación comunica al organismo que el cambio ya ha tenido lugar. El tercer componente es la encarnación constante. Se vive como si ya todo hubiera sucedido. La manera de caminar se modifica, la voz cambia, las decisiones adoptan otra dirección. No se trata de actuar por un momento, sino de mantener una congruencia emocional durante todo el día. Quien sostiene esta coherencia, tarde o temprano, observa cómo la existencia se alinea con esa señal persistente. El cuarto paso es uno de los más complejos, desvincularse de las pruebas opuestas. La realidad externa puede presentar obstáculos, deudas, síntomas, ausencias. Sin embargo, no hay que identificarse con ellos, ya que pertenecen a la versión anterior de uno mismo. El nuevo estado está en construcción y ceder ante las primeras señales contrarias puede desestabilizar el proceso. Aprendí a observar esas señales sin tomarlas como definitorias. Luego aparece la gratitud anticipada. Este componente es potente, porque el cuerpo comienza a liberar las mismas sustancias que produciría si la experiencia ya fuese tangible. Se agradece aquello que ya es verdadero en el plano interior, incluso antes de tener confirmación externa. Es en ese punto cuando lo sutil comienza a materializarse, no por esfuerzo ni por presión, sino por sincronía. Cuando estos pasos se integran de forma genuina, el campo cuántico no puede ignorarlos. Se reorganiza en función de esa vibración firme. Al observar este fenómeno repetidamente, fui comprendiendo algo más profundo sobre lo que solemos llamar manifestación. No se trata de inventar algo nuevo, sino de sintonizar con lo que ya nos pertenece por resonancia vibratoria. Llevó tiempo incorporar esta idea, que hoy representa el núcleo de todo lo que investigo. La auténtica manifestación no es crear desde cero, sino reconocer lo que ya existe en el campo de la conciencia. Lo que verdaderamente cambia no es lo que poseemos, sino nuestra capacidad de percibir. Y cuando esa percepción se expande, lo que estaba oculto se revela. Ahí reside la transformación. Mucha gente cree que está manifestando al formular peticiones, repetir frases o visualizar, pero muchas veces lo hace desde la sensación de carencia. Y lo que se mantiene en esa frecuencia solo puede generar más necesidad. Fue entonces cuando comprendí que el campo no responde a palabras, sino a estados. El modo de ser precede a cualquier logro. La frecuencia antecede a la forma. He sido testigo de este principio en múltiples ocasiones. Alguien llega con un deseo urgente, cargado de ansiedad y dudas. Pero, poco a poco, empieza a relajarse. Empieza a sentirse en calma, como si ya estuviera sano, como si ya hubiera recibido aquello que buscaba. Y cuando ese sentir se vuelve estable, la realidad responde, no por insistencia, sino por compatibilidad. La física cuántica indica que el observador modifica lo observado. No se trata de una metáfora, sino de una constatación científica. La conciencia organiza lo físico, y si se mantiene alineada con una posibilidad concreta, desde el cuerpo, las emociones y las acciones, el entorno comienza a reflejar ese nuevo patrón. Es inevitable. Por esta razón, la coherencia es esencial, alineación entre pensamiento, sentimiento y acción. De nada sirve pensar una cosa, sentir otra y comportarse de forma incoherente. La manifestación depende de esa unidad interna. Cuando todo el ser emite una misma frecuencia, el campo responde. Y cuando responde, lo hace en correspondencia con lo que se ha sostenido. Este enfoque rompe con la lógica tradicional del sacrificio, el control y la lucha. Abre paso a un estado de confianza profunda, de entrega activa. No se trata de pasividad, sino de conexión genuina. Desde esa conexión, la existencia se reconfigura de maneras que la mente no puede prever. He observado sanaciones inexplicables, coincidencias notables y oportunidades que emergen sin preaviso, o mejor dicho, desde el campo invisible. Cada vez que esto ocurre, confirmo que apenas estamos comprendiendo la superficie de este proceso.
Porque a medida que se profundiza en esta perspectiva, se vuelve evidente que el cambio real se origina mucho antes de que algo externo suceda. Es en este punto donde se manifiesta el verdadero alcance de esta perspectiva, cuyo efecto trasciende lo individual y genera una resonancia significativa en lo colectivo. Al abordar el tema de la manifestación, suele observarse una expectativa común, la creencia de que algo se modificará en el entorno externo. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que la transformación genuina se origina en el interior. Uno de los primeros en comprenderlo con claridad fue quien identificó que no se trata de actuar para obtener, sino de encarnar un nuevo estado del ser. El cambio auténtico no surge de acciones superficiales, sino que es un reflejo directo de la vibración interna. Cuando una persona modifica su manera de ser, su entorno comienza a reconfigurarse. Ni siquiera es imprescindible moverse físicamente para que eso ocurra. Tan solo a través de una transformación interna, situaciones aparentemente sin salida pueden disolverse, no por una solución racional, sino porque se empieza a atraer una realidad distinta. Esa frecuencia personal se vuelve incompatible con el conflicto, y por ello, el obstáculo se desvanece. Es como si la vida dejara de reconocer la versión anterior de esa persona. El impacto de este proceso no se restringe a quien lo experimenta. A medida que alguien se aleja de su identidad pasada, quienes lo rodean perciben ese cambio. Los vínculos se modifican, los espacios se armonizan, las organizaciones se renuevan. La coherencia energética de un individuo reorganiza el ambiente que lo contiene. No se trata de un pensamiento ilusorio, sino de principios que se pueden vincular con leyes físicas, observaciones neurológicas y fenómenos medibles. Lo esencial de este proceso no es la búsqueda externa, sino el acto de detenerse y escoger una dirección consciente. No se trata de competir ni de forzar, sino de lograr sintonía con lo que ya existe en uno mismo. Y cuando esta conciencia se expande más allá del individuo, el efecto es profundo. La realidad comienza a reorganizarse a partir de una nueva vibración colectiva. Quienes antes vivían atrapados en ciclos repetidos de dificultad o limitación, empiezan a actuar con claridad, generando nuevas rutas en lugar de reaccionar mecánicamente. Esto tiene un peso enorme, ya que una mente lúcida no solo transforma su existencia, sino también el espacio en el que interactúa. Ese entorno se ve influenciado por su presencia. Una sola persona alineada puede alterar la dinámica de todo lo que la rodea. Lo he visto reflejado en múltiples encuentros grupales, espacios llenos de personas sintonizadas con la gratitud, el alivio y el afecto auténtico. En esos momentos, el ambiente parece modificarse por completo. Las células intercambian información, los cerebros sincronizan ritmos, y de pronto lo que parecía improbable se convierte en una posibilidad tangible. Aquello que se creía lejano se vuelve inminente, porque el entorno responde a la energía más fuerte presente, y cuando la mayoría respalda una identidad más elevada, surge un nuevo escenario. Es por eso que resulta evidente que el futuro de la manifestación no se encuentra en las herramientas que se emplean, sino en el nivel de conciencia desde el cual se actúa. Todo radica en el ser. En sostener esa identidad. En recordar, día tras día, quién se es en realidad. Cuando ese recuerdo se hace constante, emerge algo profundamente transformador. Allí se halla el núcleo de este mensaje. A partir de ese punto, resulta difícil seguir creyendo que la realidad es algo rígido o inalcanzable. Lo que da forma a la vida no es lo que ocurre afuera, sino el estado interno que se elige mantener. Y cuando esa elección se vuelve estable, el entorno no puede hacer otra cosa que alinearse con esa nueva frecuencia. Este principio no es una simple técnica. Es un punto de inflexión. Una invitación a dejar de reaccionar y empezar a crear desde una nueva base interna. Todo comienza con una resolución íntima, y la coherencia con esa elección transforma lo imperceptible en algo inevitable. Si este contenido te inspiró, no te detengas aquí.
En el siguiente video seguimos explorando las poderosas enseñanzas de vibraciones positivas. Haz clic ahora y sigue alimentando tu mente para el éxito.